también hay que decirlo, ¿no estás tratando de lavarle la cara a Clara Brugada? Yo creo que la equidistancia solamente funciona para lavarle la cara más bien a quien tiene responsabilidades concretas. ¿Qué piensas de Sergio Mayer? Un desastre. Yo creo que hizo bien la Comisión de Honestidad y Justicia en, pues, separarlo del movimiento, aunque quizá, pues, el daño ya está hecho. Paulo, ¿hay políticos corruptos? Claro, como en todas las esferas de la vida, hay gente que hace mejor su chamba y otra que menos. Yo soy de los que piensa, y pues por eso es bueno la polémica, que la tarea fundamental de un dirigente del partido es ganar elecciones, ¿no? Entonces, A costa de lo que sea. el gobierno de la ciudad no autorizó esa demolición sencillamente porque no tiene las facultades de autorizar una demolición. Y dime, ¿qué están haciendo mal en Morena? Ojos sin luz, Ricardo escribe datos duros. Público memorioso que nos ve, que nos escucha y que nos defiende con su preferencia. Me da muchísimo gusto recibirlo, recibirla hoy, como siempre, aquí, en la mesa de los datos duros. Usted sabe perfectamente que no me gustan los rollos, ni los choros, ni los eufemismos. Así que sin más, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, Paulo García. ¿Cómo estás, mi querido Paulo? ¿Cómo te va? Mi querido Ricardo, encantado de estar acá. Ya había tenido la oportunidad de estar vía distancia y hoy con mucho gusto por primera vez presencial. Así es. Fíjate que, en efecto, hace tiempo que habíamos conversado, es que también das la nota, Paulo. Das la nota, sobre todo con los espíritus conservadores, con la gente neoliberal y con un montón de personalidades que hacen las cosas mal y de pronto no quieren que los exhiba. Sí, en la pandemia hicimos un esfuerzo que yo creo que era los esfuerzos informativos frecuentes en ese momento, que eran las entrevistas a distancia, estaba la pandemia y era lo más propicio en ese momento. Pero hoy a la gente le gusta lo presencial, También, claro. volver y estar justamente así cara a cara y pensábamos nosotros que la mesa estaba muy grande y le dije yo a Ramón, a Carlos, a la gente que nos produce, les mandamos saludos, que me hicieran la mesa más corta Así para es. realmente estar así, y Sí. que nos pateáramos por abajo, y que entráramos en una charla muy álgida. Pero, Paulo, he estado viendo que últimamente has estado muy, muy participativo en las redes sociales, como siempre, pero sobre todo a partir de una tragedia que ocurre recientemente ahí, en San Antonio Abad. ¿Qué es lo que está sucediendo, Paulo? Pues mira, es muy importante, este tema, que se pueda entender con claridad. ¿Por qué es importante? Es un tema, es una tragedia en la que perdieron la vida 3 personas, que es algo lamentable, y que ha habido mucha politiquería, mucha mentira, mucha desinformación, que hay que decir también ha sido atizada por los aliados, digitales y mediáticos de la alcaldesa de Cuauhtémoc. ¿Qué es lo que pasó? Lo voy a resumir en pocas frases. Es un edificio que se dañó primero en el sismo del 85 y luego en el sismo de 2017, quedó inutilizable. El Instituto de Seguridad para las Construcciones en 2018 dijo, esto no se puede usar, esto hay que demolerlo. ¿Por qué no se había demolido hasta la fecha? Alguien había puesto en las redes, ¿por qué el gobierno de la doctora Claudia no hizo nada? No, a ver, ese edificio no tenía uso habitacional. Ah, ¿no? No. Recordar que lo que marca la ley para la reconstrucción es, se va a priorizar los edificios que tengan uso de vivienda, por una sencilla razón. Viene la tragedia del 2017, la prioridad es que la gente que no tenga techo pueda tener dónde vivir. Por eso la prioridad siempre fue los edificios de uso habitacional. A los privados se les dice, a ver, ustedes tienen que reconstruir con su capital las oficinas, comercios que fueran dañados por el sismo. Lo que podemos ayudarte es a quitarte algunos trámites y exentarte algunos pagos de impuestos, no más. Eso es lo que desde el 2018 así estuvo operando la reconstrucción. En 2025 apenas, 7 años después, el privado comienza a hacer las gestiones para poder llevar a cabo la demolición.
van con el gobierno de la ciudad, le dicen, yo quiero que tú me ayudes a que no pague esos impuestos extra y a que me ayudes a que el trámite sea ágil. Y va con la alcaldía Cuauhtémoc para pedirle permiso, porque es la única instancia en la administración pública que puede autorizar Ujú. una demolición. Cualquier abogado administrativo que me escuche no me dejará mentir, es la alcaldía y nadie más la alcaldía quien puede dar este permiso. Tocan la puerta de ambos, eh, la alcaldía no le responde durante varias semanas. El gobierno de la ciudad ve el caso, dice, sí, este es un edificio dañado, ya lo habíamos nosotros identificado, cuenta con las facilidades de que vas a exentar pago de algunos impuestos y que se va a agilizar el trámite, nada más. Subrayo porque ha sido el principal eje de las mentiras de la alcaldesa. El gobierno de la ciudad no autorizó esa demolición sencillamente porque no tiene las facultades de autorizar una demolición. Entonces, bueno, la alcaldía lo que hace es pedirle una serie de documentos que le faltan. Hay que decir desde el principio que fue muy lento. Hay un tortuguismo ahí administrativo, una burocracia tremenda. Es en septiembre que empiezan las gestiones Ujú. y comienza a pedirle información a la alcaldía hasta octubre. Entonces, bueno, pasa octubre, pasa noviembre, pasa diciembre, enero, febrero, y viene en marzo, el 9 de marzo, que ocurre esta tragedia. Ahí es cuando se desata, pues, toda la politiquería. Sale la alcaldía a decir que es culpa del gobierno de la ciudad, que ella está para hacer contenido en redes sociales y que todo lo demás, le da igual. Entonces, pues empieza a haber una discusión, ¿no? ¿Cuál es, y cierro con esto la respuesta, Ricardo? Una de las acciones que más creo, pues dan cuenta, evidencian, encueran las faltas que cometió la alcaldía, que van y colocan sellos de suspensión un día después de que viene la tragedia en San Antonio Abad. Eso demuestra que no hubo un solo acto de autoridad en el lugar hasta después que se consumó este lamentable suceso. Le salió el chirrión por el palito, Así es. Paulo, porque justamente en las redes sociales y estos aliados digitales de los que tú estás hablando, salieron a hacer una campaña bastante cruenta y responsabilizaban al gobierno, concretamente de Clara Brugada. ¿Clara Brugada no tiene ninguna vela en este terrible suceso, Paulo? Absolutamente no, y aquí es muy importante lo que dices. A veces algunos periodistas, yo siento que de buena fe, cuando hay un conflicto entre 2 actores políticos, toman como una equidistancia, ¿no? Ah, pues es que la alcaldesa dice eso y el gobierno de la ciudad lo otro. Yo lo que les pido es que no le crean ni al gobierno, ni al grupo parlamentario de Morena, ni a la alcaldesa de Cuauhtémoc, que revisen los periodistas los documentos, el marco jurídico y la evidencia que hay disponible y que se formen su propio criterio. No por tener la equidistancia entre 2 actores políticos, pues vas a dejar de lado responsabilidades concretas que dejó de hacer la alcaldía Cuauhtémoc. Su único argumento jurídico, Ricardo, es este famoso acuerdo de facilidades, que fue lo que yo les expliqué al principio. Es un acuerdo que opera desde 2018 y es para exentar algunos impuestos y para agilizar los trámites, pero en ningún momento eso implica que pueda autorizar el gobierno de la ciudad demoliciones en las alcaldías. Sería casi casi como disolver sus facultades. No es la primera vez que ocurre un suceso lamentable en la alcaldía de Cuauhtémoc y no es la primera vez que ocurre algo ahí en San Antonio Abad. Hace algunos años también eh, hubo un edificio donde perecieron muchísimas personas que incluso no tenían la nacionalidad mexicana y bueno, la alcaldía Cuauhtémoc, como siempre, siendo el epicentro de ese tipo de actitudes. En general, Paulo, yo te lo tengo que preguntar. Por un lado, ¿cómo evalúas el gobierno de Alessandra Rojo de la Vega? Y por otro lado, también hay que decirlo, ¿no estás tratando de lavarle la cara a Clara Brugada? A ver, de lo primero, nos preocupan varias cosas. Ella dice que tenemos una campaña en su contra. A ver, uno, todos los planteamientos que hemos hecho han sido de omisiones de su propio gobierno, errores en la gestión, pues en este caso negligencias en la gestión. Denunciamos en su momento una red de competencia simulada de, de beneficiarios, empresas beneficiarias del presupuesto de la Cuauhtémoc. Denunciamos el tema de los baches, el tema de estos tótems que no sirven para nada, que están en las calles, y hoy esta negligencia que fue lamentable. Uno, pues en un ambiente democrático es normal que haya pues gobiernos y oposiciones. Nuestro movimiento es oposición en la Cuauhtémoc y mal haríamos en no decir
pues ya ni que estuviéramos vendidos o que fuéramos su tapadera, en decir qué es lo que está haciendo mal, insisto, en su gestión. Al menos en lo personal, en el grupo parlamentario, ni nos hemos clavado tanto con cosas que también son cuestionables, como sus vínculos con la ultraderecha española o el tiempo que le dedica a las redes sociales. Ni siquiera nos hemos clavado en eso, sino más bien en cosas que ha dejado de hacer su gestión. Y en cuanto a la jefa de gobierno, pues a ver, obviamente somos parte del mismo proyecto, obviamente nos sentimos identificados, representados en el proyecto de ciudad, pero insisto, en este caso en particular, yo creo que la equidistancia solamente funciona para lavarle la cara más bien a quien tiene responsabilidades concretas. Yo el llamado que haga la prensa, se han ido dando a conocer los documentos, los ha dado a conocer el secretario de la Vivienda, la propia alcaldesa, que revisen los documentos que están disponibles, si hay alguno que les falte, se los compartimos, y que hagan su propio criterio, revisen el marco jurídico y que se haga pues el análisis realmente de lo que está pasando. ¿Qué es lo que tiene que hacer una alcaldesa en realidad, más allá de salir a TikTok y de difundir todas estas reels, estas historias? ¿Qué es lo que tendría que hacer, la alcaldesa de Cuauhtémoc? Sí, mira, me decía hoy un compañero comunicador en la mañana, no, pues viendo a Alessandra, ya hasta yo quiero ser alcalde, ¿no? Pues puro viaje al extranjero y y pura farándula. En realidad, Ricardo, las alcaldías o ser alcalde es uno de los trabajos más demandantes que hay en el servicio público, por todas las atribuciones que tiene. Son los encargados de prestar los servicios urbanos, poda, mantenimiento de calles, iluminación en todas las vías secundarias de su demarcación, que son casi el 90% de la superficie de la ciudad. Son los encargados de revisar la seguridad con la que se llevan a cabo las construcciones y las obras en su demarcación. Son los encargados de emitir permisos, de gestionar la vía pública, o sea, en buena medida los actos de autoridad que ocurren y que inciden en la vida cotidiana de la gente están en las manos de los alcaldes. Es un trabajo muy serio, es un trabajo muy demandante. em, yo no digo que no sea complejo, pero yo lo que veo con la alcaldesa de Cuauhtémoc es que anda en todo menos en la gestión. Y es preocupante, pues, porque es una alcaldía muy, estratégica, central para nuestra ciudad, y tener un personaje tan frívolo al frente, pues, por lo menos preocupa. ¿Tú no estás haciendo campaña para ti mismo o no estás haciendo campaña para Arturo Ávila, que se dice también ahí en los mentideros políticos que estaría haciendo campaña para contender para Cuauhtémoc? Sí, a ver, yo soy de Coyoacán, que además, pues, es donde trabajo y donde tenemos nuestra representación, y es a la gente a la que me debo, ¿no? Todo esto lo planteamos, pues, es mi responsabilidad como vocero de la bancada, pues, plantear los temas cuando los gobiernos de oposición no están haciendo su chamba. Entonces, pues, nosotros, cada que hay un tema así, y además, aunque no fuera mi chamba, aunque no fuera yo ni siquiera militante de un partido político, pues, cuando hay 3 personas que perdieron la vida, que además hay que decirlo, Ricardo, pues, entre políticos podemos señalarnos y demás, pero quien terminó perdiendo la vida son los trabajadores, Así es. la gente más humilde. Entonces, solamente por ese hecho nos tendría que preocupar como sociedad. Y bueno, el tema de los aspirantes, yo creo que tenemos grandes compañeras y compañeros en la Cuauhtémoc. Como dice la presidenta de nuestro partido, pues se vale levantar la mano. Ya se anunciaron en el Consejo Nacional los tiempos, las formas, y quien quiera participar para coordinar los esfuerzos en la Cuauhtémoc, pues que levante la mano y se presente a las encuestas. ¿Y tú hacia dónde vas, Paulo? Pues mira, vamos a seguir aportando a la transformación desde donde seamos más útiles. Yo sigo construyendo en Coyoacán, que es además donde nos conocimos. La primera vez que vine a tu programa y te agradezco mucho era cuando yo era concejal, Así es. justamente denunciando, fíjate cómo los gobiernos del PRIAN tienen varios comunes denominadores, un esquema de privatización en los deportivos de Coyoacán, que de hecho sigue, porque sigue gobernando el PRIAN, no por mucho tiempo más. Entonces ahí es donde pues hemos crecido, la gente que me ha permitido estar acá, yo estoy en el Congreso gracias a la confianza de la gente de Coyoacán. Entonces, pues seguiremos construyendo en Coyoacán y sumando a la transformación desde donde podamos hacerlo. Suena muy político eso, mi querido Paulo. La verdad es que yo he escuchado, he platicado con algunos personajes y me dicen que tienes fuerza, que tienes empuje. Y yo te quiero preguntar si vas hacia Coyoacán, hacia la alcaldía, si vas hacia la jefatura de gobierno, ¿hacia dónde vas? Cuéntanos con datos duros. Eso. Pues mira, fíjate que a mí siempre me ha parecido que donde más puedes transformar la realidad es en el Ejecutivo, ¿no? Por diferentes razones, por las características de Coyoacán, nos tocó ahora desempeñar un papel en el legislativo, pero no te voy a mentir, sí es muy frustrante andar en territorio.
y que la gente te diga, pues no sirve la luminaria y es que está la calle destrozada y realmente pues como legislador puedes gestionar, ¿no? Y haces oficios y le hablas a las personas que conoces y lo que puedes ayudar, ayudas, pero nada como tener las herramientas de poder resolverle a la gente, ¿no? Entonces sí me gustaría en algún momento participar en un espacio ejecutivo, pues mi espacio natural es Coyoacán, pero bueno, pues ya en los momentos donde nos toque inscribirnos a los procesos lo haremos. Hablando de Coyoacán, ¿qué, cuentas está entregando allá la derecha? Pues muy complicado, la verdad han sido 6 años muy malos de la administración de Giovanni Gutiérrez, por diferentes razones. Se ha profundizado un esquema de venta del espacio público de manera indiscriminada, y me refiero a venta del espacio público en sentido amplio, o sea, las calles del centro de Coyoacán las venden al mejor postor, miles de pesos para poder poner un puesto ahí. Ojalá fuera, como lo dicen algunos discursos el alcalde, que le permite a la gente ganarse con su esfuerzo, su trabajo. No, 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 a ver, no es ni gente de Coyoacán, son grupos con los que acuerdan y les piden cuotas a cambio para poderse instalar. Entonces, vende el espacio público en las calles. ¿Cómo que lo vende? A ver, cuéntanos eso. Es una mafia que hemos venido denunciando, no solamente en el centro de Coyoacán, en toda la demarcación. Pues tenemos, por un lado, la fortuna de ser una demarcación muy visitada por temas turísticos, por la ubicación geográfica, por el Estadio Azteca, por el Estadio Olímpico, en fin. Entonces, hay muchos puntos que son atractivos de alta afluencia, están en estaciones del metro, tren ligero, y lo que ha hecho la alcaldía es esos puntos donde pasa mucha gente, pues vende pedazos de banqueta. Ya no hablamos de locales establecidos, pedazos de banqueta para que se pongan puestos ambulantes, que como digo, nosotros tenemos en Coyoacán mucha gente que es comerciante y tiene todo nuestro respeto y reconocimiento. Ojalá fueran vecinos que ponen su changarro para complementar su ingreso, pero no, son gente a veces que no son ni de la Ciudad de México, que acuerdan con los funcionarios de la alcaldía para que a cambio de una cantidad de dinero se puedan poner como también facultad exclusiva de las alcaldías es la gestión de la vía pública en vías secundarias, pues aprovechan de que ellos son los únicos que pueden quitar a los comerciantes y tienen su lista. Ah, fulanito paga, hazte de la vista gorda, sigue caminando. Fulanito no ha pagado, ahí caen los operativos, llegan las camionetas de vía pública, cáete con, como decía el clásico, copelas o pa' afuera, ¿no? Este, entonces, así funciona. La mafia es un esquema, Ricardo, lo dije en muchas frases, pero lo podemos resumir, es extorsión, construida al amparo del poder público. A lo mejor no sabe, Giovanni Gutiérrez, a lo mejor no está enterado, porque hay cosas de las que no se entera el alcalde en Coyoacán. Fíjate que el otro día iba yo caminando sobre Avenida Universidad y me encontré con las instalaciones de Grupo IMAR. Volteé, observé y me di cuenta de que sigue ahí un helipuerto, Sí, de que no han hecho caso ¿te acuerdas? a la orden que tienen ya de Sí. desmontar ese helipuerto y les vale gorro. Sí, hay personajes que sienten que por su influencia política, económica o mediática se pueden sustraer del orden jurídico nacional, ¿no? Pero pues creo que eso es un error y los vecinos desde el principio, te acordarás, pues estaban muy agraviados por esa instalación del helipuerto. Así es. Giovanni Gutiérrez ha pasado prácticamente 6 años, una elección, otra reelección. ¿Qué tiene que estar sucediendo en la cabeza de algunos coyoacanenses para que sigan votando por un personaje que ha dado tan malos resultados? Fíjate, esa pregunta que haces es muy buena, es de fondo, ¿no? ¿Por qué la gente sigue votando al PRIAN? Hubo un desgaste importante. La elección del 21, Giovanni ganó como por 15 puntos y en el 2024 por 5 solamente. Yo creo que ahí un poquito más faltó para terminar de ganar. Son varias cosas. Creo que hay un sector de ciertos niveles de clase media, media alta, pues que tiene mucho miedo al movimiento, que ha sido durísimamente bombardeado por los medios de comunicación, sus círculos cercanos, las redes sociales, pues que los ha llevado a tener una aversión hacia el movimiento, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que hay que explicar mejor, de manera autocrítica. Hay que mejorar la forma en que nos acercamos como movimiento a esas zonas. La calamidad en Coyoacán, pues es que no alcanza con la fórmula que siempre recomendaba el presidente Andrés Manuel, ¿no? De afianzar los sectores populares y poder morder, tomar algo de votos de
decía él, el sector más consciente y humanista de la clase media, No alcanza, ¿por qué no alcanza? porque pues hay mucho voto en la clase media, ¿no? O sea, en proporción, digamos, Coyoacán está como partido en tercios, ¿no? Es un tercio completamente popular, un tercio de clase media baja y un tercio de ya de un nivel de ingreso alto. Si lo comparas demográficamente con otras zonas de la ciudad, pues está sobre representada pues la clase media y media alta en Coyoacán, que no tendría que ser necesariamente un problema. Yo creo que lo que ha faltado es igual otra forma de aproximación. Hay que también no dejar de plantear pues, cómo les afecta a ellos mismos un gobierno corrupto como el que hoy está en Coyoacán, que el mejor ejemplo, pues, es cómo está gestionado el centro histórico de Coyoacán, que es además donde vive mucha de esa población. ¿Cómo está gestionado? Lleno de ambulantajes, se violan sistemáticamente los usos de suelo, en lugares donde debería haber casas, permiten, toleran a cambio de dinero, bares, antros y otra serie de negocios turbios. También se ha desarrollado un cártel inmobiliario en Ah, ciernes, sí, en también. Coyoacán, sí, ¿En claro. la Torre Mítica? La Torre Mítica ya cae del lado de Benito Juárez, Mm. pero hay muchas construcciones que han denunciado vecinos de diferentes zonas de Coyoacán. En Santa Úrsula están tiro por viaje, cualquiera que se dé una vuelta por allá. Eh, Permite la zona 5 niveles y tiro por viaje hay edificios de 6, 7, 8. Entonces, han hecho, pues, como en Benito Juárez, como en Miguel Hidalgo, como ahora en Cuauhtémoc, pues un gran negocio de nuestras calles y de la tranquilidad de la gente. ¿Y cuál es la propuesta que tiene el movimiento que tú representas? Pues mira, yo creo que el movimiento tiene que hacer varias cosas. Creo que tenemos que convencer a ese sector que un gobierno que gobierne con decencia, ya no digas las grandes cosas, Ricardo, simplemente que haga valer la ley, los programas de desarrollo urbano en Coyoacán, que si en un lugar no se permite que haya giros comerciales, pues no se les dé autorización ni de manera formal ni informal y que se gobierne, digamos, de acuerdo a las facultades constitucionales que tienen las alcaldías. Yo agarraría casi, casi la Constitución y les diría, tanto que nos dicen que le huimos a la legalidad y no sé qué, los de la 4T, yo a esos sectores llegaría, mira, esto es lo que la Constitución nos mandata como alcaldes, esto es lo que vamos a hacer en Coyoacán. Y sí se puede hacer, porque fíjate que también el otro día fui a comprar un libro allá en el Paseo de las Facultades, que está saliendo del Metro Copilco, es el camino habitual para los estudiantes, hombres y mujeres de la Universidad Nacional Autónoma de México, y me di cuenta de que es una auténtica verbena. Es una zona, pues, de mucho movimiento. Ahí hay que pensar también como ciudad y como Coyoacán, pues, cómo darle, cómo se puede, transitar ese espacio para que sea, pues, digo, va a ser imposible que no sea muy transitado porque está la Universidad Nacional y hay miles de estudiantes, todos los días que transitan por ahí. Yo creo que habría que pensar en un proyecto, pues de entrada para garantizar la seguridad de quienes transitan ahí. De pronto de noche está muy oscuro. Ha habido propuestas de que se hagan senderos seguros, yo las he acompañado, hemos también solicitado intervención en ese sentido. Entonces, yo creo que depende de la zona, ¿no? Lo que estamos en contra, pues, es en la venta indiscriminada del espacio público, ¿no? Tampoco estamos diciendo que vamos a llegar a avasallar a los comerciantes, ¿no? Lo que dijo la presidenta me gustó, es una síntesis, ¿no? A ver, que se aplique la ley, que se reordene el comercio, que no se te desborde, pero con diálogo, ¿no? No como ocurrió, por ejemplo, en San Cosme también que denunciamos. Sí, fíjate que también recientemente estaba yo caminando, ando caminando en la ciudad como periodista de a pie, y pasaba yo por la colonia Roma, pasaba yo por la colonia Hipódromo, por la famosa Condesa, y me di cuenta de que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, para regresarnos un poquito hacia Cuauhtémoc, pues allá deja que instalen restaurantes, que están en el arroyo vehicular, prácticamente, y que todo lo que está haciendo en otras colonias es solamente en unas colonias determinadas, pero no toca las colonias gentrificadas. ¿A qué le adjudicas eso? Eso está interesante. De entrada, pues ha sido limitado estos operativos que supuestamente ha hecho para reordenar el espacio público. Yo creo que más bien, pues hay gobierna la lógica de la foto y el video en ese gobierno, ¿no? Lo que pasó en San Cosme, pues fue una muestra clara de ello.
cuántas colonias, cuántas calles hay, como decías tú, con el comercio desbordado, donde se violan los usos de suelo, y se empecina en una banqueta, en especial en San Cosme, que resulta ser, pues, que está vinculada a una diputada del Congreso de la ciudad que ya no quiso, jalar con ellos, que hizo campaña con ellos, que hizo campaña con Santiago Taboada, que en un momento dijo: "¿Saben qué? Ya estoy harta del PRIAN, no quiero saber nada de ustedes". Y, pues, como en los viejos tiempos, ¿no? Si jalas conmigo, eres comerciante y me apoyas políticamente, te dejo trabajar. Y si no, ahí te va todo el peso de la ley. Eso fue lo que pasó en San Cosme. Entonces, yo no veo, al menos, que la gente de la Cuauhtémoc me desmienta. Pero a mí me toca también caminar mucho por acá, pues, porque está aquí todas las principales instituciones de la ciudad. Yo no veo que en la Cuauhtémoc haya, pues, un ejercicio, consistente de gestión, del espacio público, de liberación del espacio público. ¿Qué tiene que suceder en ustedes como partido político para que comiencen a trabajar y después de los malos, pésimos resultados que se han obtenido en Cuauhtémoc, que se han obtenido en Coyoacán, en Benito Juárez, la gente comience a pensar que ya es momento de que llegue la transformación a esos sitios? Sí, es un trabajo pedagógico. Hoy está muy anclado el voto casi que a una condición de clase, ¿no? Pero, pues, también ellos se ven afectados por los malos gobiernos. Pues, fueron los propios vecinos de Benito Juárez quienes ayudaron a denunciar, los primeros elementos del cártel inmobiliario, ¿no? Entonces, son los primeros afectados cuando se pierde la tranquilidad en la zona, cuando se comprometen los servicios, como el agua, como, pues, la movilidad. Entonces, pues, yo creo que nuestro trabajo es ese, hacer pedagogía política y explicar, pues, a ver, no es cualquier cosa que llegue una orientación política hacia el gobierno, que llegue una persona, pues, que nomás busque enriquecer a unos cuantos, que niegue servicios públicos, tiene estas consecuencias, ¿no? Y yo creo que es lo que nos toca explicar. ¿Tú eres diputado? Diputado Lover. El diputado local. ¿Qué piensas de los diputados federales? ¿Qué piensas de los diputados que piden una licencia, se van a un reality show y después regresan, cambian las chapas del lugar donde estaba ya trabajando un diputado suplente? ¿Qué piensas de Sergio Mayer? Un desastre. Mira, yo creo que ha costado mucho trabajo con la Cuarta Transformación y creo que ha sido una de las batallas centrales, reivindicar la política, ¿no? Que no se piense al diputado como el frívolo, que solo piensa en dinero, que se duerme en su curul. Entonces, pues ha costado mucho trabajo y ha sido, yo los conozco a los compañeros federales, hay gente que sí está metida en territorio, que hace su chamba, que se la juega, que defiende al movimiento. Entonces, pues los ves a ellos, trabajando y dándolo todo, y luego llegan personajes frívolos, que además no tienen nada que ver con el movimiento, a echar por la borda, pues, el trabajo de años de mucha gente. Porque al final, pues, tú sabes que en lo mediático prevalece a veces, pues, lo que llama más la atención, ¿no? Lo que se lleva más reflectores. Entonces, pues, terminan teniéndose la percepción de un diputado Morena, que es alguien que no le interesa el servicio público, y que creo que eso no ayuda, ¿no? Yo creo que hizo bien la Comisión de Honestidad y Justicia en, pues, separarlo del movimiento, aunque quizá, pues, el daño ya está hecho. ¿Y qué piensas de los líderes de Morena? ¿Están haciendo bien su trabajo? Hemos estado viendo por ahí algunos dimes y diretes. Hay esta crítica justamente de las bases en Morena que están pasando por encima de ellos y le están dando prioridad a este tipo de perfiles, perfiles faranduleros o perfiles mediáticos o perfiles que ellos piensan que son más conocidos y las bases siguen quedándose con un palmo de narices. ¿Qué piensas de los dirigentes de Morena? ¿Y qué piensas que tendría que hacer ese partido político para no convertirse en una opción en que la gente ya no crea? Sí, es complejo, dirigir al movimiento. Yo soy de los que piensa, y pues por eso es bueno la polémica, que la tarea fundamental de un dirigente del partido es ganar elecciones, ¿no? Entonces, A costa de lo que sea. no, yo creo que a costa de lo que sea, no, pero sí se le mide, o la vara con la que se le mide es qué tanto crece el movimiento en sus manos. Justamente decía que es complejo al principio porque hay que conciliar varias cosas, ¿no? Yo de hecho te diría, Ricardo, para ganar elecciones no hay que zigzaguear, ¿no? De entrada. Creo que lo que más castiga a la gente es cuando cuando la gente siente que el movimiento
pierde el rumbo o no va por los grandes trazos que marcó el presidente López Obrador, la doctora Claudia. Entonces, creo que una de las formas de seguir ganando elecciones es no perder el horizonte ideológico. ¿Y se está perdiendo? Yo creo que no. ¿Por qué creo que no? Porque, mira, para que el movimiento siga manteniendo esa consistencia ideológica, es muy importante quién conduce. Yo confío y me siento plenamente representado en la doctora Claudia Sheinbaum. Es una mujer honesta, de izquierda, que conoce perfecto el movimiento, que le tocó pues, dormir en el Zócalo como a miles de personas durante la resistencia en 2006. Entonces, creo que es la persona óptima para conducir el movimiento. Confío plenamente en Clara Brugada, en la Ciudad de México. Es una mujer que ha palpado de manera directa la desigualdad, que le ha tocado construir la izquierda en la ciudad. Entonces, creo que eso ha ayudado a que no se desdibuje el movimiento. O ¿Y sea, qué piensas de Luisa María Alcalde? yo creo que ha hecho un buen trabajo. Insisto, no es sencillo conducir al movimiento. Y entiendo también el malestar, ¿no? De muchos militantes en torno a estos personajes. Creo que también tenemos, y creo que eso es lo que más ha avanzado Morena, que establecer reglas claras. No tiene que ser, pues, una caja negra las definiciones de las candidaturas y de quién representa nuestro movimiento. Creo que ahora estamos entrando en un momento en el que si nos tomamos en serio que queremos ser un movimiento político que conduzca a este país por muchos años, pues tiene que haber mecanismos claros, concretos y reales para que la militancia, mucha gente valiosa, muchísima que participa en Morena, pueda acceder a cargos de representación popular, ¿no? Yo creo que para que Morena siga funcionando, tenemos que garantizar esas vías de entrada, que la gente pueda seguir participando y usando a Morena como una vía para ejercer el poder con honestidad, con decencia y con sentido social. ¿Cómo ves el trabajo de Claudia Sheinbaum? Muy bien, yo creo que ya lo caracterizaba muy bien el presidente López Obrador. Él decía, yo soy fresa a comparación de la doctora. Yo creo que es una mujer que tiene clarísimo el movimiento. Yo creo que es una mujer que le ha dado también su toque. Los grandes trazos son los mismos, ¿no? Es el mismo proyecto, por eso es el segundo piso. Pero pues de manera natural cada quien le da su estilo, sus énfasis. Y creo que la doctora ha combinado eso muy bien. Está clarísimo que seguimos en la misma dirección y ella le ha dado un toque que ha sido, creo que interesante. Si tú tuvieras que elegir entre un referente, que puede ser López Obrador, que puede ser Claudia Sheinbaum, que puede ser algún otro líder, ¿con quién te sientes identificado? Pues de la historia reciente Andrés Manuel López Obrador. Yo pues estoy en política por él al final. ¿Ah, sí? Sí, o sea, gracias a mi abuelo paterno, que era médico de profesión, no tengo familia que se dedique a la política en mi entorno cercano. Él, pues, era un hombre muy politizado, ¿no? Me hablaba de las noticias todos los días, llegaba con su periódico, y él me llevó a las movilizaciones contra el fraude, contra el desafuero. A eso me refiero, con que gracias a él, ¿no? Pues, a mí como a millones, pues, yo soy un síntoma más de millones de personas que nos politizó Andrés Manuel López Obrador. Quizá, quién sabe dónde estaría yo si no hubiera pasado el 2006, si no hubiera habido esa lucha política por parte de él, ¿no? Entonces, pues, por eso me refiero a que estamos en política por López Obrador. Entonces, de manera inmediata, López Obrador. En la historia, pues Cárdenas, creo que del siglo XX es el presidente sin duda que más admiro, que más representa la vocación transformadora y revolucionaria, ¿no? Pues más para atrás, Morelos, es también un personaje que me parece interesante. Me quedaría con ellos y desde luego en la historia reciente, pues la doctora Claudia y Clara Brugada. ¿Estás preocupado por lo que está sucediendo en la ciudad, Paulo? Pues no preocupado, más bien ocupado. Estamos trabajándole fuerte, cada quien en su carril, el gobierno haciendo lo propio, nosotros pues haciendo la labor de defensa del proyecto y de denuncia de lo que está pasando con los gobiernos de oposición. Siempre está la situación latente de que igual se va a perder la ciudad. ¿Te acuerdas en el 24 que era la Así es. Ujú. cantaleta? Durante meses estuvo diciendo eso, pues la gente fue muy contundente en las urnas. Entonces, yo creo que vamos bien, no hay que confiarnos tanto a nivel ciudad como a nivel nacional, se equivocaría quien piensa que ya tenemos garantizadas los triunfos, las mayorías. Eso se construye. Y desde mi punto de vista, no zigzagueando. ¿Qué estás construyendo tú? Pues estamos haciendo lo propio desde Coyoacán con las limitaciones que puede tener un espacio legislativo. Nos hemos mantenido en contacto con la gente. Pues, digo, tenemos que a veces que cubrir mil pistas, lo legislativo, lo mediático y lo territorial. Pero al final siempre ayuda hasta, te diría, hasta para la salud mental, Ricardo, volver al territorio, ¿no? Como que de pronto la grilla, el círculo rojo es muy, pues
pues es como una, pues simplemente una capa, ¿no? Cuando vas al territorio te das cuenta que a veces la vida es más sencilla y que son cosas muy concretas las que hay que resolver para seguir teniendo la confianza de la gente. Te preguntaba si estabas preocupado por lo que ocurre en la ciudad, porque te veo en diferentes escenarios. Te veo en Coyoacán, desde luego, te veo preocupado y ocupado con lo que está sucediendo en San Antonio Abad, pero en su momento también te vimos preocupado por lo que estaba sucediendo en Chapultepec. También fue algo que nos tocó como Congreso recibir al inicio de la legislatura. Ese es de los casos que más ha mostrado cómo funcionaba el Poder Judicial antes de que se transformara en el año pasado. Pues querían que entregáramos media hectárea de bosque de Chapultepec, 4,884 metros cuadrados en la ¿Quién quería? pues un particular que desde los 90 se estaba peleando ese espacio de Chapultepec para construir un desarrollo inmobiliario, como si a esta ciudad le hiciera falta un negocio inmobiliario más. Entonces estuvo insistiendo, insistiendo con el gobierno y quien le da la razón, en la única instancia del Estado que le dice tienes la razón, va por encima tu propiedad privada al derecho ambiental de la gente, es un juez. Le terminamos denominando el juez Trepi porque, pues, fue el que estuvo, sistemáticamente fallando a favor de este particular. Al final, la sentencia fue que el Congreso tenía que cambiar el uso de suelo. Imagínate, un juez con la mano en la cintura le mandata a 66 legisladores que fueron electos en su mayoría, bueno, por representación proporcional o por mayoría, pero fueron electos los Ujú. 66, pues le mandata, hacer un cambio en un uso de suelo, cuando es la soberanía del Congreso, ¿no? Entonces, al final, al principio el PAN, estaba coqueteando con que sí, votar a favor. Les daba miedo el desacato, les daba miedo que les quitaran el cargo, que nos llevaran a la cárcel o no sé. Nosotros dijimos del principio, si esto nos implica salir del Congreso, pues yo prefiero contarle a mis nietos que fui diputado 2 meses, pero salvamos el bosque, a ser el traidor que entregó 4,000 metros cuadrados del bosque de Chapultepec, ¿no? Entonces, por suerte, pues prevaleció el sentido común. También, pues somos la mayoría. Yo creo que el PAN vio que, pues que nosotros nos la íbamos a jugar y que ellos iban a quedar como auténticos vendidos y al final votamos por unanimidad, que se mantuviera así. Paulo, ¿hay políticos corruptos? Claro, como en todas las esferas de la vida, hay gente que hace mejor su chamba y otra que menos. ¿Son solamente hombres? De todo, de todo. ¿Hay mujeres corruptas también Fíjate que en la yo política? siento que menos que los hombres, curiosamente, pero las debe haber, claro. ¿Y los políticos son incriticables? No, no, no. ¿Y qué piensas cuando criticas a un político y te quiere meter a la cárcel? No, yo creo que, pues mira, en esto hay que ser de piel gruesa, ¿no? Y creo que algo, pues una ley de oro es la libertad de expresión. Yo creo que eso sí, soy de los que piensa, como decía el presidente López Obrador, que tenemos derecho de réplica también nosotros, ¿no? Entonces, pues si está mintiendo alguien, pues vas y presenta las pruebas, ¿no? ¿Y qué tipo de pruebas les gustan a los políticos? Porque hoy ya todo es, y voy a meterme en un tema muy espinoso, quizá. Ya hoy los políticos hombres parecen ser los únicos corruptos. Si hay una política mujer y se le señala, pues acusa violencia política de género. ¿A dónde vamos a llegar con esto, Paulo, en la sensibilidad ya de la población? Si una persona denuncia y prueba que hay corrupción, que hay ineficacia, que hay altanería, majadería y una serie de aspectos en el político y lo señala, su, su ruta es hacia la cárcel, una demanda, el silencio, cállate. ¿Hacia dónde vamos a llegar? Tú eres político y tú eres congresista local, por eso te lo pregunto. Mira, yo creo que está claro en la ley para una vida libre de violencia de las mujeres, que es violencia política de género, ¿no? Eh, Efectivamente ha habido quien quiere instrumentalizarlo. Y yo creo que las primeras que han dicho eso está mal son las propias feministas, que han dicho, a ver, esto nos ha costado mucho trabajo, han sido décadas de hacer una batalla cultural,
como para que venga un personaje a decir: "No puedes criticarme porque es violencia política de género", ¿no? Entonces, pues, yo a las primeras que he visto que han estado en contra de la instrumentalización política de eso, son ellas. Yo creo que también está mal visto por la sociedad quien se esconde en ese paraguas, ¿no? Afortunadamente, pues, en esta época de la hiperinformación, pues, hay un montón de formas de enterarse de las cosas, y quien busca pretextos, pues entiende como eso, como pretextos. ¿Qué pensarías si el día de mañana Alessandra Rojo de la Vega o Lili Telles te dijeran: "Oye, estás incurriendo en violencia política de género contra mí porque me criticaste"? Pues mira, ellas podrán hacer la denuncia, pero pues ahí está el tipo, está lo que está sancionado de manera muy clara. Y nosotros nunca hemos hecho una denuncia de ellas por su condición de género, jamás. Son cosas que podía cometer un hombre, una mujer o cualquier orientación de género, ¿no? Eso sí, no vamos a dejar de señalarlo por de dónde viene, ¿no? Si es una persona que está actuando de manera incorrecta y que está cometiendo negligencias, pues sea hombre o mujer, lo vamos a decir. Paulo, tú como político, ¿qué piensas de los debates en espacios, en medios de comunicación de cualquier índole, de derecha, de izquierda? ¿Qué piensas de los podcasts? ¿Qué piensas de los youtubers? ¿Qué piensas del periodismo? ¿Qué piensas de esos debates? Llega una persona y dice: "¿Sabes qué, Paulo? Te invito y quiero que compartamos, quiero que confrontemos ideas", y de pronto se levanta de la mesa y dice: "Ya me voy, me siento vulnerado, vulnerada en este espacio". ¿Qué piensas de eso que a mí me huele no solamente a un show, sino a personajes, lo digo y desde mi calidad de ciudadano, de poca monta? Sí, a ver, ha proliferado estos espacios de debate, pues a mí me toca ir a muchos. Yo creo que sí está el riesgo como de que pierdan sustancia, ¿no? De que pierdan contenido. La tele, tú sabes, es muy rápida, ¿no? Entonces, tienes en total 5 o 6 minutos para plantear 2 3 temas. Entonces, a veces es muy como del clip a las redes sociales y yo digo, me reconozco incluso a mí mismo a veces en esa lógica, ¿no? A veces no dan los espacios como para hacer un análisis de fondo de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso como en cuanto a la calidad de nuestra conversación. Y pues yo insisto, o sea, creo que todos los políticos tenemos que tener piel gruesa, pues que tire la primera piedra a quien no le han señalado mil cosas, nos han, te calumnian también, ¿no? Y a veces, pues que ni modo que te das contra el periodista, ¿no? ¿Cuántos congresistas locales de Morena hay en la Ciudad de México? Somos 34 de Morena. 34. Y hay 2 del PRI, ¿no? Hay 2 del PRI, Una coordinadora y un vicecoordinador. correcto. ¿Se está desmoronando ese partido político? Sí, yo creo que la ciudad fue la primera entidad donde el PRI perdió muchísima arrastre, fuerza. ¿Por qué se está? Pues yo creo que el punto de inflexión del PRI fue el salinato, desde mi punto de vista. Perdió toda representatividad popular, todo arraigo que pudiera tener, toda vinculación con organizaciones sindicales, obreras, campesinas. Se terminó de desdibujar el PRI popular en ese periodo y pues fue, pues sí, un proceso lento pero sostenido de, si te das cuenta, de pérdida de fuerza, de fuerza, de fuerza, ¿no? Cada elección, salvo el breve episodio del Peñato, fue una reducción, reducción, de reducción, reducción en la votación, en la confianza de la gente. Y hoy estamos en un punto, pues, que ya en unos pocos años empezaremos a ver pérdidas de registro a nivel estatal e incluso nacional. ¿Y será el destino de Acción Nacional? Pues mira, el PAN tiene la fortuna, yo creo que inmerecida, de tener una base social muy leal, ¿no? Em, yo creo que es un asunto de identificación de clase. Hay un sector de la gente que cree que votar por el PAN le da más estatus. Y el PAN, aún siendo un partido sin rumbo ideológico, sin grandes cuadros, sin grandes planteamientos, siendo una oposición inconsistente, pues sigue teniendo un caudal importante de votación por ese sector, ¿no? Yo creo que en cuanto encontremos la fórmula como movimiento de interpelar a ese sector, pues ya también el PAN va a empezar a irse para atrás.
¿Y eso no será un peligro para Morena, convertirse, si se desmorona como está haciendo el PRI y Acción Nacional se diluye, no correrán el riesgo de convertirse en un partido único? Pues mira, yo creo que siempre va a haber un sector que le interpela el conservadurismo, ¿no? Como decía también muchas veces el presidente López Obrador, va a ser difícil pues que por completo se reduzcan esas diferencias. Hay gente que, pues sí, tiene esa forma de pensar, que le gusta leer a Francisco Martín Moreno y que está de acuerdo con expresiones racistas, clasistas. Por suerte es una minoría en este país, y va a seguir existiendo. Yo no creo que desaparezca la oposición. Ahí está Movimiento Ciudadano, que es un producto progre del mismo clasismo, que habrá gente también a quien interpele. El pan naranja, le El dicen. pan naranja, yo creo que en el fondo sí, es una política de las formas que nunca ha puesto en jaque la forma en la que está organizada política y económicamente la sociedad. Pues hemos visto cómo han gobernado en Jalisco y Nuevo León, son realmente como un pan. O sea, mi rey este que es gobernador de Jalisco, pues podría ser un panista con la mano en la cintura, ¿no? Entonces, pues está Movimiento Ciudadano, y nunca va a dejar de haber algún sector que esté en contra del proceso de transformación, ¿no? Ya tomó registro el partido del INE, el partido de los apartidistas, esa gran fórmula que todavía hay uno que otro distraído le sigue llamando la atención. Y pues habrá expresiones, pues, opositoras. La Ciudad de México va a tener próximamente, muy próximamente ya, un mundial de fútbol. ¿Cómo ves a la Ciudad de México? ¿Cómo ves a Coyoacán? Cruza por ahí prácticamente por varias alcaldías, por Cuauhtémoc, por Benito Juárez, Sí. por Coyoacán, una ciclovía que ha sido muy criticada. ¿Qué piensas? ¿Está preparada la Ciudad de México, México, para recibir un mundial de fútbol? Sí, yo creo que sí. Va a haber miles de personas que se van a enamorar de esta gran ciudad. ¿Pero de la ciclovía se van a enamorar? Mira, las obras, que se han hecho, yo sé que ha sido muy criticada el tema de la ciclovía. Creo que más allá del mundial, una ciudad que funciona bien va sustituyendo al auto como único vehículo y única forma de movilidad. También está estudiado que en buena medida mucha gente no agarra la bici, porque si el 70-80% de tu tramo de viaje lo tienes que hacer en vías sin ciclovía, pues te sientes amenazado, ¿no? Y por más que haya algunos tramos de ciclovía, pues va a ser difícil que agarres la bici para ir a tu trabajo, ¿no? Entonces, mientras más amplíes la red de ciclovías, es más probable, pues, que la gente tome la bicicleta para ir a su trabajo. Entonces, yo no creo que esté mal que se planteen más ciclovías, ¿no? Si pudiéramos tener ciclovías en toda la ciudad sería fantástico y mucha gente en vez de usar auto e incluso el transporte público podría tomar la bici, que es una forma de movilidad sustentable, además sana para moverte en la ciudad. Yo no creo que sea malo ampliar redes de ciclovías. Que puede que hay detalles de cómo se ha implementado, pues, a mí mismo me ha tocado acompañar a vecinos y se llevan acuerdos con gobierno para ajustar algunas cosas. Vaya, que yo creo que cualquier gobierno en el mundo tiene esos momentos de ajuste. Entonces sí, que haya mundial en México. Sí, va a salir bien. Ahora la oposición trae ese rollo, ¿no? De que vamos a fracasar el mundial y que no hay seguridad, decían después del operativo en Jalisco. A mí, pues, me dio mucho gusto, de manera genuina, que pudiéramos salir avante de un evento como el de Shakira en el Zócalo, con 400,000 personas, presentes a escasos días de ese operativo. Hubo una fuerte presencia del ejército, de la policía de la ciudad, y salimos adelante, ¿no? Solo hubo, creo que 2 reportes de robo de teléfono, y fue todo lo que hubo en ese evento. Yo creo que en vez de grillar con eso, pues, nos debería dar gusto como sociedad, pues, que hayamos demostrado la capacidad logística, de seguridad, operativa, para tener un evento de gran escala, ¿no? Yo creo que más bien deberían, de estar también orgullosos, ¿por qué no? Bueno, yo no soy de la oposición y sería de la idea muy radical de que se debería de cancelar el mundial de fútbol. No en México, no en Estados Unidos. Creo que la FIFA debería de cancelar ese evento por las condiciones en el mundo. Esa es una postura muy, muy propia, pero Paulo, dejemos de lado todas estas cosas y dime,
¿Qué están haciendo mal en Morena? Pues mira, no me corresponde a mí señalarlo, siento. Quizás una opinión política o estratégica personal. Yo considero que es importante la autocrítica, que es importante, pues, la autocrítica y demás, pero no creo que los espacios mediáticos sean el espacio para la autocrítica. Por una sencilla razón, porque somos un movimiento también que está en un asedio, ¿no? Que hay, pues, un montón de personas, actores, nacionales e internacionales que quieren que no avance más el proceso de transformación, ¿no? Yo siempre que puedo platicar con compañeros del movimiento, pongo un criterio muy claro. ¿Qué son las cosas que hay que atender? Las que son demandas concretas de la gente. Oye, no hay agua en esta colonia. Ahí sí, no es que la oposición nos quiere. No, no, no. Hay que atender, hay que resolver. Eres gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que no me parece que en los medios se deba discernir? Pues cuando son consideraciones de otro tipo, ¿no? A veces más de narrativa. Yo creo que las narrativas se les combate y a las demandas se les atiende, ¿no? Es decir, que tú tus críticas las haces en casa. Pues yo creo que sí, y además en muchos casos, más que hacer las críticas, pues cuando es una narrativa construida, como el tema del 15 de noviembre, ¿no? Me acuerdo todavía que, pues ahí están las columnas de algunos opinócratas que decían, es que Morena debería validar la demanda de la juventud en vez de ponerse a combatir. A ver, pues esa cosa fue una puesta en escena, un montaje absoluto y absurdo. ¿Cómo vas a validar esa movilización, cuando, ¿cuál era la demanda? No había demanda. Si fuera unos jóvenes que necesitan más transporte público en una zona, bueno, es distinto, ¿no? Y ahí sí estoy de acuerdo que como gobierno tienes que ser receptivo con la demanda social. Yo creo que la narrativa se le analiza, si es burda, se le combate, por supuesto. Hay Morena para rato, transformación para rato, Ciudad de México en manos de Morena, presidencia en manos de Morena. Yo creo que sí, por diferentes razones, sin confiarnos, es importante. La gente está muy al pendiente. Si no zigzagueamos y seguimos en contacto con la gente, y si seguimos teniendo esa oposición que tenemos, yo creo que hay Morena para rato. Paulo, te agradezco muchísimo esta Ricardo, conversación y vamos a seguir muy atentos a tu trabajo como lo hemos venido haciendo ya desde hace rato. Vemos que políticamente estás creciendo. Te gracias. felicito porque te conozco y he seguido esta labor que vienes haciendo prácticamente desde abajo. Hay gente que te está candidateando ya para la Ciudad de México. ¿Lo ves muy pronto? ¿Lo ves abrazable en algún momento? Pues en algún momento, pero todo a su tiempo, no hay que correr, no hay que adelantarnos. Yo creo que en su momento, obviamente, pues si la gente nos lo permite, estaremos participando. Estaremos muy atentos a ese trabajo. Paulo, Ricardo, muchísimas muchas gracias. gracias. Público memorioso que nos vio, que nos defirió con su presencia, no se le olvide, por favor, mandarle este material a la oposición, a los conservadores, a los neoliberales. Ya vimos que habló Paulo García muy fuerte. Algunas cosas dice que no las va a tocar, que esas en casa, la ropa sucia se lava en casa, dicho de mi abuelita, y la verdad es que era bastante bueno. Y no se pierda este capítulo y nos vemos la próxima en otro episodio más de Los Datos Duros.